Siempre admiré a esos muchachos del cine, los que en el rodaje de A Night to Remember, tuvieron que repetir cada toma 3 veces, chapoteando en aguas heladas de un embalse en octubre. Yo estuve ahí, como asesor técnico. Habían pasado décadas, y aunque la película fue muy fiel, nada igual a lo que vivimos aquella noche. Yo era el cuarto oficial del Titanic. En 1912 tenía 28 años, y a los 74, cuando compartí estos recuerdos, solo quedaba con vida otro oficial, Herbert Pittman. Muchos dijeron que queríamos batir récords de velocidad. No es cierto. Para eso hubiéramos necesitado mucho más carbón del que teníamos. Con la huelga minera de ese año, hubo que abastecer el Titanic retirando carbón de otros barcos atracados en el puerto. Zarpamos como pudimos. Esa noche, después de recorrer las cubiertas, me dirigí a mi camarote cuando escuché 3 campanadas del vigía. Salí al instante. Eran las 10:40 de la noche. Sentí un leve golpe. Una vibración muy sutil bajo mis pies. Nunca había visto hielo tan al sur. El témpano que nos golpeó estaba unas 40 millas más abajo que cualquier iceberg reportado hasta entonces. La noche era completamente calma, sin luna, sin olas, y sin el brillo del mar que a veces delata a los icebergs. Todo era oscuridad. Las estrellas colgaban como cuchillas suspendidas en el frío. El iceberg no era alto, ni siquiera sobrepasaba la barandilla, pero era del tipo volcado, un bloque de hielo azul, liso, sumergido, sin la cristalización superficial que refleja la luz estelar. Invisible. No era magia, era física, era silencio, y una noche que lo ocultó todo. Hoy sabemos que aquella noche ocurrió un fenómeno atmosférico inusual, una inversión térmica, que distorsiona la luz y camufla los contornos en el horizonte. El vigía solo vio una sombra negra que tapó las estrellas. 37 segundos después, ya era demasiado tarde. Mientras me dirigía hacia proa, escuché sonar las alarmas para el cierre de las compuertas estancas. Bajé a la sección de tercera clase, bajo la proa, para verificar posibles daños. Los pasajeros ya comenzaban a subir, pero yo descendí varios niveles. No vi agua, nada visible. Volví al puente y se lo reporté al capitán. Me ordenó buscar al carpintero para sondear las sentinas, los compartimentos más bajos del casco, donde se acumula el agua. Lo encontré subiendo. Me dijo que el agua ya había entrado al compartimento de correo. Bajé yo mismo a comprobarlo. Y antes de llegar al fondo, ya había sacos postales flotando. Fue en ese momento cuando comprendí que el Titanic estaba perdido. El capitán no tardó en dar la orden. Despierta a todos. Preparen los botes. Comenzamos a quitar lonas y aparejos. Varios hombres y yo preparamos los botes salvavidas. Había urgencia, pero no pánico, aún. Poco después, el vigía volvió a sonar la campana. Subí al puente, tomé mi telescopio, y vi un barco acercándose por babor. ¿Disparamos cohetes?, pregunté. Sí, proceda, respondió el capitán. Encendimos las bengalas blancas. Y esperamos. Ese barco parecía acercarse, pero nunca llegó. El capitán me recordó que la posición que se había enviado por radio era la que habíamos calculado por estima, a las 8 de la noche. Una aproximación basada en rumbo y velocidad. Yo la comparé con la posición astronómica que había tomado a las 7:30. Basada en las estrellas, y me di cuenta de que estábamos más al este de lo que pensábamos. El capitán me dijo que enviara también esa posición. Por eso el Carpathia recibió 2 coordenadas diferentes. Eso generó confusión más adelante. El barco que veíamos por babor, el que después supimos que era el Californian, seguía visible, con luces encendidas. Y yo juraría que aún estaba en movimiento. El capitán me asignó uno de los botes. Ya lo habían cargado bajo la supervisión del primer oficial. Yo solo debía ocuparme de su descenso. Justo cuando me acercaba al bote asignado, escuché la música flotando en el aire. La banda había comenzado a tocar. Solo un marinero venía conmigo. Una mujer tomó un remo. Otra se encargó de dirigir el bote.
Rodeamos la popa hacia estribor, pero no nos acercamos demasiado. Temía la succión, el pánico, que el bote volcara. No intentamos regresar. El miedo a volcar nos mantuvo alejados. Mientras el Titanic se hundía en la oscuridad, encendí una bengala. Su luz se alzó sobre el mar inmóvil. Quería reagrupar los botes. Evitar que nos perdiéramos en la negrura, y entonces la vi. Una luz en el horizonte, otra bengala, era el Carpathia. Con nueva energía, encendí más bengalas para guiarlo. Y así fui el primero en ser rescatado, varias horas antes de que encontraran al resto. Ya a bordo, ayudé con lo que pude. Más tarde recordé algo que me inquietó aún más. Muchos pasajeros no querían subir a los botes. Estaban convencidos de que el Titanic no podía hundirse. O simplemente estaban paralizados por el miedo. Ningún barco estaba obligado por ley a llevar botes para todos. La norma de 1912 se basaba en el tonelaje del buque, no en la cantidad real de personas a bordo. Y el Titanic cumplía con esa norma. Una norma trágicamente insuficiente. Durante mucho tiempo creí que el Californian podría haberse acercado y salvado a todos. La noche era tan calma, podrían haberse acercado, dije en una ocasión, y salvarlos a todos. Pero años más tarde, me retracté de esas palabras. En 1959, The Nautical Magazine publicó nuevos datos, y cuando me entrevistaron, lo aclaré. El Californian sí intentó comunicarse por radio con su compañía, la Leyland Line, y también lo hizo con estaciones costeras. Así fue como algunos familiares de las víctimas supieron algo, aunque de forma indirecta. También se comprobó que el barco estuvo detenido entre las 10:21 de la noche y las 6 de la mañana. Eso contradice lo que yo pensaba en aquel momento. Cuando creí verlo aún en movimiento, ¿por qué no respondió al SOS del Titanic? Porque su operador, Cyril Evans, apagó el transmisor a las 11:30 de la noche para irse a dormir. El impacto ocurrió solo 10 minutos después. Nunca escucharon nuestra llamada de auxilio. Varios tripulantes vieron nuestras bengalas blancas, pero pensaron que eran señales festivas. El capitán Stanley Lord fue despertado 2 veces. Pero no actuó. En una entrevista posterior, ya no lo culpé directamente. Lo que compartí fue algo más íntimo. Desde el bote, mirando hacia el barco, consideré regresar para intentar ayudar. Pero vi la multitud agolpada en las compuertas, y temí que intentaran subirse todos a la vez. Que el bote volcara. También admití algo que no solía contar. Al momento del impacto, yo estaba en mi camarote, tomando una taza de té, aunque aún estaba de turno. De los oficiales que sobrevivimos, solo quedaba uno más, Herbert Pittman. Años después, lo retiraron de su puesto como oficial de navegación, porque no aprobó una nueva prueba visual. Las normas se habían endurecido. Fue reasignado al área administrativa del barco. Siguió navegando, sí, pero ya no desde el centro de mando. Yo no busco héroes, ni culpables. Solo dejo constancia de lo que vi, de lo que no vi, y de lo que, aquella noche, no pudimos evitar. Este es el testimonio del cuarto oficial Vauxhall, tal como lo relató décadas después del hundimiento. Una historia marcada por decisiones difíciles, silencios y sobrevivientes que jamás olvidaron.